San Juan. Como les dije el domingo que me tocó el privilegio de compartir, yo estoy leyendo una Biblia que se llama Dios habla hoy. Yo sé que muchos no la cargan, y si no la tienen, si me quiere seguir nomás con escucharme, porque yo sé que es un poco diferente. Bendigan con un amén cuando lo tengan. Amén. Vamos a estar hablando un poco de Juan el Bautista. Dice la palabra: este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. ¿Sí les di el versículo? Capítulo 1, versículo 19. Ay, me disculpan, hermanos. Capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén al sacerdote y levitas a preguntarle a Juan quién era él, él le confesó claramente: yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto: abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y a él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua preciosamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baje y repose es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el versículo 24, hermanos, dice: yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Juan el Bautista, un hombre con un gran propósito, un humano hecho de carne y hueso como nosotros, pero con un gran propósito, hijo de Elizabeth y Zacarías. Es una promesa cumplida, porque sabemos que Isabel no podía concebir, no podía tener hijos. Algo similar como lo de Ana, la mamá de Samuel. ¿Cuántos conocen esa historia de Ana? Yo me pongo a meditar. Dice la palabra que Dios le cerró el vientre a Ana. So, Dios tenía un propósito, y Ana rogó, dialogó, le pidió a Dios poder concebir y tener un hijo.
Era un deseo que ella tenía profundamente, porque en esos tiempos tener un hijo era algo grande para ellos, hermanos. Tener hijos era algo especial para una mamá y un papá. A alguien que le iban a delegar el nombre, las bendiciones de Dios. Era algo de importancia de tener un hijo. A ellos les importaban las bendiciones de Dios, las bendiciones de palabra, los nombres, eran un orgullo para ellos. Y Ana quería un hijo. Y ella hizo un compromiso con Dios. ¿Y cuál fue el compromiso? Que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a él. Y era un hijo con un propósito. Y era una promesa que ella hizo con Dios. Dios trabaja de muchas formas increíbles, hermanos. Debemos de meditar en eso. Y él tenía un propósito para Samuel. Él ya lo conocía antes de que él existiera, como nos conoce a nosotros y como nos conoció a nosotros de que antes existiéramos. Y Ana llegó al punto de comprometerse con Dios y de entregarle a Elí, Samuel, para que le sirviera a Dios por el resto de sus días. Y para los que han leído Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Samuel fue usado grandemente por Dios. Y Dios le permitió tener más hijos a Ana. Le dio más. Pero ese hijo era un hijo con un gran propósito. Y regresando a Juan el Bautista, era otro hijo con propósito. Otro hijo que fue creado con un propósito. En inglés se dice el forerunner, el que iba a preparar el terreno para el Dios Todopoderoso. El que iba a anunciar las buenas nuevas del que iba a venir. Era una profecía que se cumplió cuando nació Juan el Bautista. Una profecía que está escrita en Malaquías 3:1, que dice: yo envío mi mensajero. Otra profecía que se cumplió en Isaías 43, una voz que clama, preparando en él del desierto camino del Señor. Mediten en el propósito de Juan el Bautista. Dice que era un gran profeta. Era un poco diferente. Dice que tenía el pelo largo, que comía locostas y miel. Mucha gente pensaba que andaba endemoniado, no andaba en un palacio. Él estaba bautizando a la gente, predicando sobre el arrepentimiento, preparando el terreno para el que iba a venir. El Mesías, nuestro Dios Jesús, Él estaba preparando el terreno de la persona que es el dueño de este terreno, que es dueño de los minerales, de las piedras, de la tierra, de los árboles, de las estrellas, del aire, del sol, de la luna, el que es dueño de nosotros, el que nos formó a nosotros. Mediten bien, el trabajo de Juan el Bautista era un trabajo muy especial, no era cualquier trabajo. Él vino a este mundo con un propósito. Era un cumplimiento de una profecía. Y él reconoció a Dios como el Mesías. Y no nomás lo reconoció, tuvo el privilegio de bautizar. Imagínense, hermanos. Ahorita mediten un poco. El privilegio de bautizar al creador de este mundo. El privilegio de bautizar al que lo formó a él. Es un gran privilegio, no es un trabajo cualquiera. Es un gran privilegio. Que hasta él dice: no, yo ni tengo el privilegio de desatar sus sandalias, porque él sabía quién era Dios. Juan era un hombre con un gran propósito. Como muchos de nosotros que estamos aquí en estas 4 paredes, hermanos, hemos sido llamados para un propósito. Cada uno tenemos una responsabilidad. Tenemos un propósito en esta vida. Me pongo a meditar mucho de la forma que esta vida trabaja. Fuimos creados para la honra y la gloria del nombre de nuestro Dios.
Fuimos creados para eso. Esa es la razón por qué existimos, hermanos. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y imagínense Elizabeth y Zacarías de saber de que su hijo tenía un gran propósito, de anunciar que iba a venir el Mesías. Era algo especial. ¿Y cuántos de ustedes meditan en sus hijos? En el propósito que ellos van a vivir en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes han meditado en eso? ¿Cuántos de ustedes han confesado a los que tienen hijos que sus hijos van a ser servidores, evangelistas, predicadores, ministros, servidores del Cristo? ¿Cuántos han meditado en eso? Yo sé que no es muy fácil verlo, porque cuando un joven, sí, mucha gente me ha dicho, es que los tuyos están chiquitos. Yo lo entiendo, hermano. Yo también fui joven y yo le causé muchos dolores de cabeza a mis papás. Pero es algo que uno lo confiesa por fe. Es algo que uno lo confiesa por fe. Y yo sé que ese milagro ya se ha manifestado en las vidas de muchos de sus jóvenes. Ya lo han visto. Ya lo han visto. Pero es cuando uno se propone y dice, no, mi hijo o mi hija va a servirle a Dios. Y como le digo a los jóvenes, mi anhelo para ustedes es que logren algo. Es mi anhelo. Que logren hacer algo importante o trabajar en un trabajo, que compren una casa, que se casen, que tengan un matrimonio. Ese es mi anhelo. Pero lo más importante es buscar la justicia, el reinado del Señor. Y todo lo demás va a caer en su lugar. Eso es lo más importante. Pero parece que esta nueva generación, ya cuando lleguemos a otra generación, si Dios nos permite, los jóvenes ya ni van a estar buscando las señas, estar buscando los tiempos que van a venir, y ni les va a importar de la forma que vamos caminando. Y no estoy generalizando, porque muchos no se han preocupado de delegarle eso a sus hijos. Y imagínense, si Dios trae un propósito tan grande para su hijo y usted está como una piedra de tropiezo en la vida de ellos. Usted está inculcándole más la importancia de la escuela, de las carreras aquí temporales que un día se van a acabar, y Dios trae otros planes para él, como Juan el Bautista. Medítelo bien. Dios trae un gran propósito para sus hijos, sus familiares, y uno dice, no, tú enfócate en esto primero, es lo más importante. Siendo piedra de tropiezo, y usted no sabe el gran propósito que Dios puede usar con sus hijos o sus hijas, de que otra gente, otra generación llegue a los pies de Cristo por medio de ellos. Y más generaciones, más promesas. Imagínense a la multitud de gente que ustedes pueden alcanzar por motivar a sus hijos, que les inculquen un propósito que va a durar por una eternidad, meditando en Samuel, meditando en Juan el Bautista. Medítenlo bien, hermanos. Todo este mensaje, hermanos, se me vino un tiempo. A mí me gusta mirar mucho las películas antiguas de los caballeros. Y miré una película que se llama El corte de Mick. Mick significa manso. Y esa película era una historia real. Yo no sabía que era una historia real, pero la empecé a mirar ahí con mi esposa en casa. Y era de una familia de 6, en 1845, que salieron a un peregrinaje, a un camino nuevo, a un terreno nuevo, a encontrar y establecer una vida nueva. Pero en esos tiempos, imagínense, en el 1845, pues obviamente no había GPS, no había nada de eso. Era algo que ellos se iban a aventar y era un riesgo muy grande.
Y entre todo ese camino ellos iban guiados por una guía que se llamaba Stephen Meek. Era la guía de ellos, de esa familia. Ellos le habían pagado a esa guía que los llevara al otro lado de otro terreno que ellos nunca habían conocido, que donde se movía mucho dinero y ellos andaban en búsqueda de lo que era el oro, que buscaban las piedras de oro, los nuggets. Y entre todo ese camino se enfrentaron con tantas dificultades, hermanos. Se enfrentaron con muchas dificultades. Empezaron a desbaratarse de los carrillos, perdieron su agua, perdieron su comida. Se enfrentaron con tantas dificultades que parecía que no lo iban a lograr. Y se encontraron a un nativo americano. Pero en esos tiempos los nativos americanos los andaban matando, porque supuestamente eran peligrosos y pues era gente de otra cultura. Y lo agarraron como un prisionero, pero ellos decían, si él está vivo es porque él sabe dónde podemos encontrar agua. Ellos nomás estaban enfocados en buscar agua. Una de las mujeres iba embarazada, otra iba con un niño chiquito. Era una familia que iba a ir a establecer una vida nueva, con el temor de ser atacados por otros nativos en esos tiempos, por muchos temores. La película estuvo larga. Y al final terminó y nunca supe en qué terminó la película. ¿Nunca han visto ese tipo de películas? Y me quedé meditando y no me quedé a gusto y me fui a investigar yo. Y es donde yo me enteré que era algo que había sucedido en vida real. Y dije, todas esas 2 horas mirando este camino y nunca supe si llegaba. Pero mientras miraba esta película, hermanos, empezaba a valorar un poco lo que tenemos nosotros con la agua, de la forma que batallaban en esos tiempos. Para ellos se encontraron oro y andaban bien felices. Y uno de los hombres dice, ¿eso qué importa si no tenemos agua? Nos vamos a morir, tómate el oro. La agua, la importancia de la agua. Y me quedé meditando en esa película. Dije, tanto sufrimiento, tantas ansiedades, tanta tribulación, tanta aflicción. Y al fin de cuentas, ellos marcaron historia. Ellos marcaron un nuevo camino donde otra gente que inició ese camino caminó por ahí. Porque ellos iban marcando territorio y eso quedó establecido en la historia. Quedó establecido en la historia. Algo bueno que hicieron para otras familias, para otras generaciones que pasaron por ese camino. Algo bueno. Pero al fin de cuentas me quedé meditando mucho en esa película, hermanos. Y en esa vida y todo lo que ellos sufrieron. Y dije, todo eso, para que cuando ellos lleguen y establezcan su vida, obviamente van a tener que enfrentar otras tribulaciones. Van a tener que enfrentar enfermedad, dolores, y un día tarde que temprano van a morir. Aunque dejaron historia marcada, van a morir. Su vida va a llegar a un fin. Sí, va a estar escrito en la historia lo que ellos marcaron, pero su vida va a llegar a un fin. Todo eso para morir. Y me puse a meditar mucho en la vida. Y así vivimos muchos. Hay mucha gente que deja legados y historias que quedan escritas en los history books que enseñan en las escuelas. Pero ya fallecieron. Tuvieron una victoria y se enfrentaron con otra tribulación. Porque en esta vida vamos a tener tribulación. Es imposible poder evitar tribulación en esta vida. Los discípulos tuvieron tribulación en su camino. Y la tribulación de ellos, que ellos tuvieron, era por el evangelio. Ellos sufrieron por la palabra. Yo me estaba arreglando ahorita para venir a compartir, hermanos. Y me quedaba viendo en el espejo y yo decía a mí mismo, ¿qué tan gran sacrificio estás haciendo? Acomodándome la corbata decía, ¿qué gran sacrificio estás haciendo, Raúl? Mucha gente piensa que es un gran sacrificio de venir de su casa aquí porque está frío afuera, que es una tribulación. Y en este momento, en otros países,
Mientras yo hablo, hay gente que está encarcelada por el Evangelio, por no negar su fe, por no negar el nombre de Dios. Y a veces me pongo a meditar en eso y digo, wow, estoy muy falto. Yo estoy hablando de mí. Que vivo en un país donde tengo el privilegio de ir a hablar las buenas nuevas, de vivir una vida con propósito, con comodidades. Y ni así uno quiere salirse de la comodidad. Y en esta vida fuimos formados para un propósito. ¿Cuántos fueron formados para un propósito? Sus hijos fueron formados para un propósito. Sus nietos fueron formados para un propósito. Y la generación que fue formada para un propósito. Y el propósito es Cristo, hermanos. Ese es el propósito. Esa es la carrera. Y en esta vida, hermanos, vamos a caminar ese camino, que no va a ser fácil, pero no imposible. Y especialmente nuestra generación, nuestra iglesia que trae estas comodidades que tenemos nosotros aquí. Deberíamos de aprovecharlas y no sentirnos como el gran sacrificio que hicimos de irnos en el tráfico y irnos por aquí y por allá y para llegar al templo. Y oh, qué gran sacrificio. No, hermanos, la iglesia es más que esto, hermanos. La iglesia, el propósito es más que esto. Es más allá. Y nosotros lo limitamos a esto. Aquí en estas 4 paredes. Lo limitamos todo aquí. Y ese no es el propósito de Dios. Imagínense cómo pudiéramos llenar estas bancas si todos nos haríamos una vida de propósito a ir a buscar almas. Esa es una vida con propósito. Y Juan el Bautista tuvo un propósito muy importante. Él reconoció a Dios como el Mesías. Él lo reconoció, él lo bautizó. Siendo mayor que él, hablando carnalmente, físicamente, él dice que Dios, Jesús, venía antes que él. Él reconoció todo eso. Él habló palabras de poder que quedaron aquí registradas para nosotros poderlas leer. Pero también era humano. Era un humano como usted y como yo, hermanos. Me gustaría que me acompañen a Lucas, capítulo 7. Voy a estar leyendo desde el versículo 18 en adelante. Esto es después de que Jesús sanó a muchos enfermos, sanó al criado de un oficial romano, después de que Jesús resucitó a un muchacho que ya estaba muerto. Y en esos tiempos se movían las noticias. Pero Juan el Bautista en este tiempo estaba encarcelado por un rey llamado Herodes. Porque el rey Herodes tomó la esposa de su hermano y él lo reprendió, le llamó la atención. Y a la esposa no le pareció y la hija de esta esposa lanzó para el rey, y en el rey, no meditando en ese momento, porque le plació, le hizo una promesa y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista y tuvo que cumplir. Pero en este tiempo Juan el Bautista ya estaba encarcelado y estaba en cárcel. Y aquí en el versículo 17 en adelante dice: y por toda Judía y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Versículo 18. ¿Sí están ahí, hermanos? Dice: Juan tuvo noticias de estas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debía esperar a otro.
Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sus sufrimientos y de los espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Luego le contestó: váyanle y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle lo que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de sus enfermedades, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no pierde su fe en mí. Cuando los enviados de Juan se fueron a Jesús, comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas lujosas? Ustedes saben que los que se visten lujosamente y viven en placeres están en las casas de los reyes. En fin, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, de veras, y uno que es mucho más que un profeta. Juan es aquel que dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les dijo que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan. Aquí en este momento, el hombre con gran propósito está encarcelado. Yo sé que muchos de ustedes han leído esta porción de la palabra. Y cuando yo la leí, yo le pregunté a un pastor que si él pensaba que en ese momento Juan el Bautista estaba dudando. Y él me dio su opinión. Y él me dijo que no, que él estaba firme en lo que había creído, pero que quería confirmar que si él era el Mesías. Y yo me quedé pensando, hermanos, en esta situación en la que se hallaba Juan el Bautista, encarcelado. Porque hablamos de cárcel y uno medita en las cárceles que uno tiene aquí en Estados Unidos, que tienen camita, tienen casi tele, les dan de comer 3 veces al día, les dan tiempo de leer libros, de hablar con sus seres queridos, les dan tantos privilegios, hermanos, en estas cárceles. Yo sé que en otros países no es de esa forma. Las cárceles es algo difícil de enfrentar. Si los que tienen las cárceles aquí con calentón y con aire acondicionado ni quieren ir a la cárcel, imagínense a la gente que son encarcelados, donde no les dan esos privilegios. Juan el Bautista, uno no sabe si estaba sufriendo de estar deshidratado, de hambre, de desnudez, de frío. Uno no sabe las condiciones en las que se encontraba Juan el Bautista en ese momento. En las situaciones que muchos se encuentran en este momento por el Evangelio también. Que muchas familias son matadas, hijos son matados por el Evangelio también en estos momentos. Eso todavía existe. Pero simplemente porque no lo hemos enfrentado no significa que ya se acabó. Eso existe. Porque esa gente trae su mirada en la meta, en la carrera. Esa gente trae su mirada en lo eterno, lo que va a durar. Esa gente trae otra mentalidad de la generación cristiana que vive en Estados Unidos. Esa gente trae un propósito en su corazón. Y han creído la palabra. Han creído la verdad. Y no con eso digo que nosotros no la hemos creído, hermanos. O otras iglesias aquí en Estados Unidos. Yo sé que somos creyentes. Y no nos hemos enfrentado con estas situaciones, pero ¿estaremos preparados? ¿Nuestros hijos estarán preparados para esos momentos? ¿Para esas profecías que se van a cumplir?
O simplemente no se van a preocupar porque no tienen una fe que negar. Medítenlo bien. Juan el Bautista tenía un propósito grande, pero ese no fue un propósito con promesas de comodidades. Y él se encontraba en un momento difícil y tenemos que reconocer de que él era hecho de carne, de sangre y de hueso, del mismo material que somos hechos nosotros. Él también pudo dudar en ese momento, porque imagínense, hermanos, este hombre con un gran propósito de escuchar las noticias de que Jesús anda sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los endemoniados, y él está en la cárcel sufriendo. Él está en la cárcel sufriendo desnudez, frío y hambre. Él puede tener el privilegio de dudar en ese momento, porque es hecho de lo mismo que somos hechos nosotros. Simplemente porque él tuvo el privilegio, hermanos, de predicar las buenas nuevas, de bautizar a Jesús, eso no lo hace algo diferente a nosotros. Él era humano. Y aquí dice la palabra, hermanos, en el versículo 18, dice que Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Pero iniciamos en Juan, que él era el que confirmó que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. ¿No se recuerdan? Él lo confirmó con sus propias palabras. Y en este momento estaba mandando otra confirmación. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba pasando un tiempo difícil. Y en este camino, hermanos, dice en Juan 16:33, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Dice otra versión, sufrir de aflicciones. Es parte de lo que vamos a pasar todos en Cristo y fuera de Cristo. Simplemente porque usted se encuentra con salud en este momento, no significa que no va a enfrentar un día que no tenga esa salud. Porque no somos eternos. Simplemente porque no ha perdido a un hijo o una hija o a un familiar, no significa que no lo van a enfrentar o a un ser querido. Cada uno de ustedes, tarde que temprano, va a perder a un ser querido. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser un nieto, puede ser usted nombre, pero es parte de la ley de la vida. Se va a cumplir. Es una aflicción, un dolor que todos aquí lo vamos a enfrentar tarde que temprano. Ninguno de nosotros nos vamos a salvar de esas aflicciones. Vamos a enfrentarlas. Y aquí lo especial de esto, hermanos, si seguimos leyendo, que a mí me llamó mucho la atención cuando leí esta parte de la palabra. Dice aquí en el versículo 22 en adelante, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenles que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de sus enfermedades, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y los pobres se les anuncia la buena noticia. Y aquí en el versículo 23 dice el Señor, y dichoso aquel que no pierde su fe en mí. Yo leí esa versión en inglés, hermanos. Y dice en inglés, blessed is the one who is not offended by me. Blessed, la palabra blessed es bendito. Es el que, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. El que no se ha ofendido por mí. El que no se ofende por mí. Dile a Juan que yo estoy sanando, resucitando, levantando a los muertos, que estoy haciendo
todas estas cosas, estamos cumpliendo la profecía del ministerio que Él tuvo parte. Pero dile que dichoso es, ¿qué, hermanos? Aquel que no se pierde su fe en mí. Dichoso. Persona que no se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Feliz, disfrutar, afortunado, bienaventurado, satisfecho, bendito. Feliz es el que no es ofendido por mí. Estoy haciendo todo esto. No le mandó las noticias que lo iban a ir a librar de la cárcel. Estoy haciendo todos estos milagros, pero dichoso es el que no es ofendido por lo que yo hago. Por la forma en la que yo manejo las cosas. ¿Sí? Hermano, que está aquí en esta iglesia, a lo mejor otros hijos ya se han rendido a Cristo y sus hijos, sus hijas todavía andan fuera de orden. Pero dichoso es el que no pierde su fe en mí. El que no pierde su fe en mí. A lo mejor el Señor ya sanó a mucha gente de sus enfermedades y usted sigue con una enfermedad que ha batallado por años, pero dichoso es el que no se ofende por mí. El que no se ha ofendido por la manera que yo hago las cosas. Dichoso es el que no se ofende. Y a lo mejor ustedes están pasando un momento difícil, pero aquí está el ánimo, hermanos. Aquí está la clave para uno ser liberado y poder confiar en Dios y ser feliz. Él no mandó que sacaran a Juan, lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Dios aquí, caminando en su ministerio, Juan sufriendo en la cárcel, ¿y cuáles son las palabras que le manda a decir Jesús? Dichoso es que no se ofende por mí. El que sigue teniendo fe en mí. Ánimo, Juan. Tu propósito ya se cumplió. A lo mejor no estás en las condiciones que quisieras estar, pero ánimo. Y dice ¿qué dijo Jesús después? ¿Qué les dijo a la gente? Que no hay hombre más, que fuera más que Juan. El Señor no se ofendió por lo que Juan hizo, de que mandó a confirmar otra vez, después de que Juan ya lo había confirmado con palabras poderosas, hermanos. El Señor no se ofende, hermanos. Él nos entiende. A veces por eso uno no puede hablar con Dios, porque uno piensa que Dios se ofende por todo. Uno piensa que uno no puede expresar lo que uno tiene en el corazón porque piensa que Dios se va a ofender. No, hermanos, Dios entiende que somos humanos. Él sufrió también. En cortito, Él también murió, Él también sufrió después de lo que sucedió con Juan. Él también tuvo que pasar aflicción y tribulación. Es parte de la vida. Pero lo especial es que dice, dichoso es aquel que no pierde su fe en mí. Eso es lo especial. Que no todas las veces Dios va a obrar de la manera que queramos que Él obre en nuestras vidas o en nuestros familiares. Pero dichoso es aquel que no pierde su fe en mí. Yo cuando leí esto, hermanos, yo estaba batallando y estoy batallando con algo personal, algo físico, y le hacía las preguntas a Dios, y cuando leí esto pude descansar, hermanos, porque aquí decía, dichoso es aquel que no pierde su fe en mí. Feliz es el que no pierde su fe en mí. Bendito es el que no pierde su fe en mí. Bendito es el que no se ofende por mí. Prepárense para estar con esa mentalidad, porque tarde que temprano van a enfrentar tribulación y aflicción. Y si no están bien sentados en la fe en la que han creído, hasta van a murmurar de Dios y van a negar su fe si no están bien sentados. Si han puesto otras cosas de importancia
en sus vidas, cuando enfrenten aflicción y sufrimiento, porque es parte de la vida, es donde uno puede agarrarse de estas escrituras, hermanos, y levantar su ánimo. Hablaba con un muchacho el sábado pasado y estábamos hablando sobre el ayuno. Y yo le comentaba a él y me dejó sorprendido. Porque él tuvo una situación de las cortes y él estuvo orando y ayunando. Porque él quería que Dios, obviamente, oraran en eso. Pero yo le dije a él algo. Le dije, muchas de las veces uno piensa que el ayuno es de una forma para que Dios cumpla nuestros requisitos. Así yo le comenté eso. Podemos ayunar, hacer tantas cosas, pero no le vamos en inglés le digo twist his arm. No vamos a cambiar los propósitos de Dios por lo que nosotros hagamos. Ayudar es para someter a la carne, para someter a la carne, para fortalecer el espíritu. Y este muchacho me dejó bien impresionado con su respuesta. Y me dijo, no, yo estaba ayunando, no para que me sacara de ese problema. Estaba orando, dice, y ayunando para que cualquier cosa que suceda cuando yo fuera a la corte, para yo poder enfrentarlo. ¿Escuchan? Y me dejó impresionado el muchacho. Dice, yo estaba ayunando para estar dispuesto a aceptar la respuesta de Dios. Si me deportaban, para yo poder aceptar eso. Él estaba fortaleciéndose, pensando que iba a enfrentar una tribulación, pero fortaleciendo el espíritu para no ofenderse con Dios cuando Dios obre de la manera que Él quiere obrar. Y mucha gente no obra de esa forma, no ayuna de esa forma, no ora. Y cuando Dios no obra, se ofenden y hasta se apartan de la iglesia. Si está batallando en su matrimonio, dichoso es el que no pierde su fe en mí. Si está batallando con un hijo, dichoso es el que no pierde su fe en mí. Si está batallando con una enfermedad, dichoso es el que no se ofende. No. Dichoso es el que no pierde su fe en mí. Ahí está la fortaleza. Juan el Bautista estaba pasando tribulación, pero esas palabras fueron de ánimo. Y prepárense, hermanos, porque en esta vida vamos a enfrentarnos con dificultades. Porque todo esté color de rosas ahorita, y porque el banco hay dinero, porque la casa está pagada, porque la salud está bien, no significa que va a durar así toda la vida. Tarde que temprano van a enfrentarse, van a chocar con la aflicción. Y si uno no está fortalecido, ahí es donde está el problema. Es parte de la vida. Me gustaría, hermanos, ya vamos a terminar, que me acompañen a Romanos, capítulo 8. Voy a estar leyendo del versículo 33 en adelante. ¿Cuántos conocen El progreso del peregrino? Esa película me gusta verla a mí. Esa película fue escrita por un escritor llamado John Bunyan. Y ese escritor fue encarcelado por 12 años. Y básicamente le dijeron, tú puedes salir. Porque en ese tiempo no querían que predicaran la palabra de cualquier tipo de religión. Porque estaba pasando mucha guerra en esos tiempos. Nosotros te dejamos salir, nomás ya no salgas y prediques. Ese hombre tuvo las llaves para ser libre y se mantuvo 12 años encarcelado. En esos 12 años escribió varios libros y uno de esos libros fue El progreso del peregrino. Ese hombre nunca negó su fe. 12 años encarcelados y Dios lo usó grandemente porque escribió un libro muy importante con mucha enseñanza sobre el evangelio y el camino de un cristiano. Encarcelado, no con carrera, no con deleites de este mundo, encarcelado en una parte del mundo, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía
en lo que creía. Tenía una fortaleza fuerte. Y esa misma fortaleza la podemos tener todos nosotros en esta noche. Para aguantar la aflicción que vamos a enfrentar. Porque viene aflicción. Y hay gente que ya se la enfrentaron. Y usted dice, no, me siento muy mal por la hermana, me siento muy mal por el hermano. No te sientas muy mal porque la vas a enfrentar tú también. Prepárate mejor. Prepárate porque es una aflicción que vas a enfrentarte tú también. No eres exento. Dice aquí, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada podrá apartarnos de ese amor que nos dio en la cruz del Calvario. Él también pasó aflicción, hermanos, en la parte de la vida. Él puede simpatizar con nosotros. Él pasó esto también, este camino. Él estuvo en este cuerpo de dolor, en este cuerpo que va a regresar a la tierra. Él estuvo en este cuerpo que va a envejecer, que le van a doler los huesos. No estoy confesando eso sobre su vida, pero tarde que temprano es parte de la vida. Este cuerpo va a morir, pero nada podrá apartarnos del amor de Dios. Yo le pido, hermanos y hermanas, que tengan ánimo y vuelvan a afirmar su fe en lo que han creído, porque van a enfrentar aflicciones. Y si no están afirmados, hermanos, es donde está el problema, es donde el enemigo está como león rugiente, viendo a quién puede devorar. ¿A quién puede devorar? Sus hijos no son prometidos. Nada más porque los tienen aquí en este momento, no significa que son prometidos. El día de mañana no pueden estar. Y luego, regresamos a este versículo que dice, bendito es el que no es ofendido por mí, y dichoso es el que no pierde su fe en mí. Ahí está una revelación grande, hermanos. Algo que uno debe de cargarla con uno, porque se va a enfrentar con tribulación y sufrimiento, porque es parte de la vida. No sabemos qué va a suceder el día de mañana, no sabemos qué va a suceder en el futuro, no tenemos nada prometido. Pero lo único que sí tenemos garantizado es que somos salvos por el sacrificio que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Eso es lo único que sí sabemos que vamos a obtener un día. Todo lo demás, uno no sabe. Uno no sabe. Ya para terminar, no me tienen que seguir, me voy a leer este versículo más. De las palabras que Jesús le dio a Juan el Bautista. En el versículo 23. Y dichoso aquel que no pierde su fe en mí. Llévese esas palabras a la casa, hermanos, a su trabajo, todos los días que vivan en este mundo. Y cuando se enfrenten con esa aflicción, recuerden que dichoso es aquel que no pierde su fe en mí. Cuando miren que algo se pone peor, en el matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, en el cuerpo, repitan, dichoso es aquel que no pierde su fe en mí. Bendito es aquel que no es ofendido por mí. Recuerden esas palabras, hermanos.
Me gustaría pedirles, hermanos, que se pongan de pie